Ok. Padre Santo, Padre Celestial, Señor que estás en el cielo. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de tomar el tiempo de estar aquí hoy, Señor, de poder tener la oportunidad de presentarnos aquí, Señor, para aprender de tu palabra, para aprender más de ti, Señor, de lo que tú eres, Padre Celestial. Señor, en este momento te pido, Señor, que tú no abras nuestras mentes, Señor, para entendimiento. Abra nuestro corazón, Padre, para todo lo que aprendamos hoy se quede encapsulado en nuestro corazón, Padre, para en cualquier momento poder usarlo, Señor. Padre Celestial, te pido en este momento que tú establezcas tu orden en este estudio, Señor, y que tú pongas las palabras en los instructores para enseñarnos bien. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pastor Santiago, le toca. Muy bien, el primer documento que ustedes recibieron fue el programa general de cada uno de los cursos. Estamos planeando para este trimestre, octubre, diciembre, y quizás va a llevarnos hasta las primeras 2 semanas de enero por los días feriados que hay en diciembre, que vamos a tener que hacer algunas pausas. Por eso quizás nos tomemos 2 semanas de enero. Lo que estamos planeando es 2 cursos. Uno, introducción al Antiguo Testamento, y otro, introducción al Nuevo Testamento. O sea que antes de entrar a elementos más específicos de la Biblia, vamos a ver una introducción general de estas 2 partes de la Biblia. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El programa que le enviamos contiene ahí varios objetivos y el tema de cada una de las unidades, pero me gustaría hacer una presentación primero del Antiguo Testamento, y cuando pasemos a la unidad sobre el Nuevo Testamento, pues ahí también hacemos una introducción general del Nuevo Testamento también. No sé si todo el que está aquí se conoce. Me gustaría, no sé si pueden ver los nombres de las personas que están aquí. Nos gustaría que, aunque sea así de manera virtual, no perdamos el sentido de comunidad y nos sintamos aislados. Así que quisiéramos que todo el que está aquí se sienta en confianza, y si puede decir su nombre y 1 o 2, 3 cosas acerca de usted, acerca de su fe o de su hobby o de su familia o de su iglesia, cualquier cosa que diga va a ir edificando un poquito más el sentido de comunidad, que usted no sienta que está ahí sola. Así que no sé si hay, voy a preguntar, por ejemplo, a Rosemary. ¿Tú conoces a todo el que está aquí, Rosemary? Buenas noches. No, la verdad es que es primera vez que estoy ingresando al link, invitada por Cassandra, que conozco, que realmente todas las cosas que tienen relación al Señor y aprender un poquito más del Señor siempre llaman mi atención, y trato de darme un tiempito para hacerlo, ¿no? Ya. Qué bueno, Rosemary. Nos sentimos muy contentos de que haya decidido venir a este grupo virtual Gracias. de estudio de la Biblia. ¿Y tú estás conectándote desde qué lugar? Desde Santa Cruz, Bolivia. Oye, pero esta red tiene poder, Así desde es. Bolivia. Pastor, baje su screen para que se le vea más la cara.
por favor. Cassandra, sí, yo no sé por qué que ella quiere verme tanto. Es que no se ve su boca. No se oye. A ver. Sí se oye bien. Ah, bueno. Ahora, Ahí se ve mejor ahí. un poco. Un poco. Oh, Dios, ¿qué hago? Déjame ver si puedo No, bajar. es suficiente ahí si quiere. Ahí, Sí. déjame ver un poquito. Es que Creo que estamos Ahí se ve, viendo la ahí se ve mejor. usted no movió la pantalla, pero se movió usted. Es mira a la derecha. Okay. Perdón, cosas técnicas. A la derecha. Te estamos viendo desde la derecha. A la derecha, ¿verdad? Ahí. Ujú. Bueno, si usted se pone más así, o sea, se enderece, le vamos a ver mejor. Ya, ahí. Déjame ver si Está bien, está bien, está bien. si busco. No, yo quiero verme bien, espérate. Ah, ya sé. Yo Bienvenida. creo que el pastor nos ve en una pantalla y él está saliendo por otra. Entonces él está moviendo la pantalla por donde él nos ve. Mm, Pero igual lo veo. Donde usted miró ahora, por ahí nosotros lo vemos a usted, pastor. sí, lo Por que la pasa de fijar la su imagen suya derecha. para que usted es pueda. como tengo dos pantallas Es, aquí. exacto, la de su derecha es la que debe mover. Ah, Esa ay, misma. ay, y ahora. Eh, Ah, mm, ok, Está mejorando. es- está mejorando. Ya. Bienvenida, Marisol. Bueno, gracias, perdona por la interrupción, pero gracias, Bueno, Rosy, por estar con gracias, nosotros. Rosy, por tu introducción. Aquí tú tienes, vamos a dejar entonces que cada uno de los presentes diga su nombre y de dónde se está conectando para que Rosemary tenga una idea de... María, tráeme los lentes allí, por favor. Marisol de Santo Domingo, tenemos la primera, o bueno, la segunda, porque Stephanie estaba ahí ya. Estamos Hey, por aquí, Marisol. estamos por aquí. Ah, qué bien, qué bien. El resto de los dominicanos, por casualidad comenzó el rapto allá, porque no lo hemos visto. Tenemos celebración de la Semana de Jóvenes en la iglesia y están participando la mayoría de los que están en el curso y además el hermano Israel está interno le hicieron una cirugía en un pie que tuvo un accidente. Por tanto, él y la esposa que forman parte del grupo estarán como unos días atendiendo esa situación de salud. Ya, ya. Está bien. Sí, yo recibí un mensaje del pastor y profesor Geraldino Suero y nada, me dijo que iban a estar la mayoría de la gente aquí. Vamos a esperar que se conecten. Mientras tanto, estamos comenzando, presentándonos cada uno. Pues comience usted presentándose para que Rosemary la conozca. Bueno, pues Marisol Sánchez de República Dominicana. Mi pastor es Geraldino Suero y estamos por aquí participando de este proceso de formación y de alimento espiritual. Segundo trimestre, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Jenny. Hagan lo siguiente. Hola, estoy aquí. Rosemary, mi nombre es Jenny Jaques. Conozco a la mayoría, excepto también a la hermana Marisol y a Stephanie, mi vecina de ciudad, porque soy de Santiago Rodríguez, en República Dominicana. Estoy viviendo en Providence y me congrego en la iglesia del Pastor Santiago. Sonó muy bien, soy de Santiago Rodríguez. Yo no sé si el pueblo. Exacto, y me congrego en la iglesia de Santiago que pastorea Santiago Rodríguez. También a Rubén y Ana Sotero tampoco los conozco, solo creo que esas tres personas. Bueno, pues vamos a seguir presentándonos, porque esto es una comunidad. Rubén y Ana están ahí.
No lo escuchamos, sí. Quitan el mute. Rubén, Ana, preséntense ahí. Buenas, buenas. ¿Me escuchan? Sí, claro. Y lo vemos. Ajá. Oh, mi nombre es Rubén Sotero. Estoy en la iglesia evangélica luterana del sur de Providence, con el pastor Víctor Nestalis Cabrera. Pues hace tiempito atrás estudié lo que ustedes van estudiando. Estoy refrescándome la memoria de nuevo. Llega a cierta edad como que se olvidan las cosas a uno. Digo, tengo 30 años, pero se me está olvidando las cosas. Es que el pelo me hace ver un poquito mayorcito. Pero estamos en esa, estamos pues siguiendo estudiando y tratando de recordar de nuevo otra vez. Ana está por ahí. ¿Mm? Ana está por ahí. Ana está con el maestro. Voy a quitar esto. No, él no deja a Ana en ninguna parte. ¿Dónde? Okay. Ana. Hola, ay Dios mío, no sé. Déjate ver, que tú te ves bien. Mejor que Rubén. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola a todos, bendiciones. Mi nombre es Ana, soy de Providence. Pues, como mi esposo dijo, esto de la iglesia luterana con el pastor Víctor Cabrera. Y nada, estoy aquí porque quiero aprender un poquito más, esto, ¿verdad? Ver qué Dios tiene para mí, pero quiero aprender un poquito más todos los días y nada, servirle a Dios con mucho amor, como siempre hemos hecho, pero pues aprendiendo ya un poquito más de teología y de todo. Dios me los bendiga a todos, encantado. Amén. Encantada. No sé qué pasa, baby. Patricia, Melibet, alguien. Mi nombre es Patricia, soy de Providence. Todos los días es un día bueno para aprender, especialmente de la palabra. Saludos a todos y espero que aprovechemos mucho de estas clases. De la ciudad borinqueña. Puerto Rico, de Nueva York originalmente, pero La isla del encanto. Muy bien, gracias Patricia. ¿Quién más? Mi nombre es Melibet. Saludos. Dios le bendiga a todos. Yo soy de Providence. Actualmente estoy atendiendo la iglesia del pastor Santiago. Aquí somos una familia de 8. Excusen los ruidos ahí atrás. Tengo 6 niños y ahora mismo yo estoy buscando mi cupo en lo que es aprender de Dios y todo lo que Él tiene para mí. Amén. ¿Quién más? Gustavo, Estefanía, sí. Bueno, no sé si Gustavo puede porque está trabajando. Hacer una introducción. Hola a todos, bendiciones. Gustavo Peguero por aquí. Estoy en Providence y quiero seguir aprendiendo y edificando mi fe por medio de la palabra. Le pido disculpas si no interactúo mucho porque estoy al volante pero estoy con los oídos atentos. Así que bendiciones. Amén, amén, hermano Gustavo, cuídese. Estefanía, no sé si estás por ahí. Bendiciones, hermanos. Perdonen que tengo la cámara apagada, es que me estoy moviendo mucho. Mi nombre es Estefanía. Yo pertenezco a la iglesia evangélica luterana de Providence. Ahí me reúno con mi pastor Neftalí, que es también mi primo hermano. Llegué a este país hace casi 7 años y desde que llegué me estoy congregando ahí, gracias a Dios. Amén. Y hay que decir que ella es la presidenta de nuestro council. Preséntese también, pastor. Ok, mi nombre es Víctor Cabrera.
Soy pastor de la Iglesia Luterana del Sur de Providence, una iglesia hija de Gloria Dei, Lutheran Church. Estamos aquí para apoyar este ministerio de la enseñanza, que es muy importante. Hay un versículo de la Biblia que a mí me gusta mucho, que es el que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y qué mejor forma de conocer la verdad que no sea a través del estudio de la palabra de Dios. Así que estamos aquí, somos parte del grupo que va a estar dando apoyo a ustedes en su proceso de aprendizaje, junto con la pastora Cassandra y con el pastor Santiago. Y quiero decirle que tanto la pastora Santiago, la pastora Cassandra como yo, somos parte del primer grupo que comenzó esta academia en español, del primer grupo. Y miren, los dos tenemos un ministerio, los dos somos pastores. Así que yo le insto a que usted aprenda más de la palabra del Señor, que nadie sabe si usted puede encontrar su ministerio aquí. No tiene que ser el pastorado, pero hay muchos ministerios en los que usted puede trabajar. Pero primero hay que aprender de la palabra de Dios. Bendiciones. Amén. Amén. Yo creo que esos son todos. ¿Quién falta? Usted, Ah, ya me conocen a mí. ya. Santiago Rodríguez, aquí en Providence, pastoreando también una iglesia luterana, y formamos parte del equipo de instructores de este programa, vamos a decir, intensivo de Biblia y teología. Así que vamos a caminar juntos en este proceso. Nadie debe sentirse intimidado por ningún miembro del grupo. El grupo es diverso, estamos todos en diferentes niveles de formación, pero nadie debe sentirse intimidado de no expresar sus pensamientos, sus ideas, sus preguntas. Aunque piensen que sean preguntas irreverentes, las pueden hacer. A mí me gustan más las preguntas irreverentes que las preguntas convencionales. Así que yo no tendría ningún problema con que usted haga cualquier pregunta. Precisamente una de las ventajas del contexto académico o de estudio, de clase, es que pueden hacer preguntas que normalmente no se hacen en la iglesia, en el salón de servicio, de adoración. Pero aquí sí, aquí pueden hacer cualquier pregunta y no lo vamos a mandar a ningún otro lugar raro ni nada de eso. Y van a seguir siendo nuestros hermanos en Cristo. No vamos a dudar de su fe. Así que aprovéchese y haga las preguntas que usted considere o el comentario que usted considere. Así que bienvenidos todos. Entonces, el programa hoy vamos a comenzar media hora de curso de Antiguo Testamento y vamos a tener una discusión en grupo, ¿ya? A las 8. Ya, exacto. Yo no sé si vamos a estar bien dividiendo en grupos. Bueno, quizás todos juntos esta vez porque somos poquitos. Okay. Vamos a ver cómo nos va. A ver qué pasa si entran el grupo de allá de República Dominicana. Después los dividimos. El ingeniero pastor está atento a eso. Bueno, introducción al Antiguo Testamento entonces. Este es un periodo muy corto para poder cubrir todo el contenido del Antiguo Testamento. Hay demasiado material dentro de esta parte de la Biblia. Algunos le llaman Antiguo Testamento, otros le llaman Primer Testamento, otros le llaman la Biblia hebrea. Cualquiera de esos nombres son válidos, y lo que vamos a ver en este curso es un panorama general. O sea, no nos vamos a detener mucho tiempo en detalles del Antiguo Testamento, sino que es un panorama general. Pero ese panorama general que vamos a ver nos permitirá tener una idea del papel que juega el Antiguo Testamento en el pensamiento cristiano. Papel muy importante.
alguien dijo que si es difícil de entender el Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo. Digo esto para decir también que parece ser que en muchas comunidades cristianas y hermanos, individuos, tienen un sentimiento de indiferencia, de apatía hacia los textos del Antiguo Testamento. Hay muchos que incluso han expresado esa opinión por radio, por televisión y en grupos, de que consideran casi que es una pérdida de tiempo estudiar el Antiguo Testamento si ya con el Nuevo Testamento pues ya tenemos todo lo que tiene que ver con la historia de la salvación. Pero no es así. Vamos a ver que en este curso la importancia que juega esta parte de la Biblia hebrea. Una de las críticas que se le hace al Antiguo Testamento es que contiene ideas tan antiguas que ya hoy en día no tienen sentido. No tienen mayores significados. Por lo tanto, ¿para qué leerla? Dirán algunos. Otra cosa es que hay secciones del Antiguo Testamento que presenta un perfil de Dios, un carácter de Dios que choca con la revelación general de la Biblia acerca de un Dios de amor y de misericordia. Hay secciones de la Biblia antigua que prácticamente le da la bienvenida a la violencia y nos presentan una imagen de un Dios violento, un Dios que manda a matar, un Dios que estimula la guerra entre pueblos. Y así hay muchas secciones del Antiguo Testamento que si no le prestamos atención, si no lo estudiamos, puede confundirnos, ¿no? Y llevarnos a una idea verdaderamente equivocada acerca de cómo es Dios. En cierta medida, es un poco confuso, ¿verdad? Y tienen razón muchos de los que piensan así acerca del Antiguo Testamento, pero este curso pretende comunicar una visión alternativa del Antiguo Testamento. Una visión diferente a lo que muchos piensan que es el Antiguo Testamento. Y vamos a descubrir a través de las diferentes formas literarias en las que está escrito el Antiguo Testamento, vamos a descubrir muchas cosas interesantes, sobre todo la belleza del Antiguo Testamento. Tiene una belleza única si nos ubicamos en la correcta tipo de literatura en que está escrito cada porción de la Biblia, cada área que encontramos en el Antiguo Testamento, porque aquí vamos a encontrar poesía, vamos a encontrar profecía, proverbios, historias, mucho tipo de literatura que nos va a permitir entender poemas mejor el texto sagrado. También vamos a ver una parte muy importante en cómo se formó el canon del Antiguo Testamento. Si alguien no está familiarizado con algún término que usemos aquí, pueden preguntar levantando la mano, que estamos dispuestos a aclarar cualquier cosa. Se le llama canon a ese esfuerzo que se hizo con los textos originales, manuscritos y copias que se produjeron durante toda la historia de la formación del texto bíblico. Los que estudiaron el primer curso, que fue Historia
de la Biblia, de cómo nos llegó la Biblia en general, recordarán por todos esos procesos que pasó el texto sagrado. Entonces, el canon vino a ser como, vamos a decir, la vara de medir para determinar qué libros incluir en el Antiguo Testamento. O sea, los 39 libros que fueron incluidos en el Antiguo Testamento pasó por un proceso de medición, de análisis, de estudio, y así pues determinar realmente si eran libros que se podrían considerar sagrado, inspirado por Dios y todo eso. Así que eso es lo que estamos tratando de ver en este curso de una manera bien sencilla, práctica, pero profunda. Bien. Entonces, los objetivos que nos hemos propuesto generales en el curso son, primero, vamos a ver las diferentes maneras literarias que encontramos, que identificamos en el Antiguo Testamento. Como ya dijimos, narraciones, poesía, textos legales y proféticos, y otros más. También vamos a tener un acercamiento más crítico al texto sagrado. Es decir, cuando hablamos de acercamiento crítico, queremos decir que no se trata de una lectura literal del Antiguo Testamento, sino crítico de interpretación. Imagínense, estamos hablando de ambos testamentos, de textos que son de más de 2000 años. Por lo tanto, no se puede hacer una lectura literal, requiere de una lectura interpretativa de ese texto, por la diferencia de lenguaje, cultura, costumbres, historias, contextos. Necesitamos interpretar todo eso. Entonces, el objetivo es entender esa parte, muy importante. La otra parte tiene que ver con cómo llegamos en el Antiguo Testamento a esos 39 libros y cómo están divididos esos 39 libros. ¿En qué áreas, en qué manera están divididos? Y luego, entonces, el objetivo también es entrar a áreas ya de manera más específica, parte de la Biblia como la historia de la creación. Los grandes escetas entienden que la historia de la creación es una clave hermenéutica que nos ayuda a nosotros a interpretar el resto de la Biblia. Entonces es muy importante conocer la historia de la creación, la ley, en su primera parte, en su segunda parte, los profetas anteriores, vamos a ver los profetas anteriores, vamos a ver los profetas posteriores, vamos a ver un poco los contenidos, mensajes proféticos, vamos a ver una sesión sobre los libros de sabiduría de Israel, los 5 rollos. Una de mis partes favoritas de este curso es Esdras y Nehemías, 2 líderes para mí que son favoritos, sobre todo Nehemías, por eso le puse a mi hijo el nombre de Nehemías, un ejemplo de laicado. Y vamos a tener una evaluación final bien sencilla. Nosotros esperamos que los estudiantes hagan sus tareas. Ya creo que el equipo le envió a los estudiantes por adelantado la hoja de tareas
No de la esta tarea, unidad. la lectura nomás. La tarea lo va a enviar Ok, mañana. ok. Tienen la lectura, tienen la tarea. Estamos tratando que en las tareas no hagan, lean el material, pero que tengan sus propias opiniones, pero que reflejen que leyeron la tarea. Entonces, no se deben sentir intimidados tampoco por eso. Deben hacer la tarea. La idea no es aquí ver quién hizo mejor o quién hizo peor, sino aprender. O sea que ese es el objetivo, que todo el mundo aprenda y que usted pueda articular su fe en el texto sagrado. Usted puede explicar la Biblia con sus propias palabras. También no vamos a tenerlo esta noche, pero para la próxima sesión quizá vamos a tener divisiones en pequeños grupos de discusión. Dependiendo del número de personas, vamos a tener quizá 3 o 4 grupos para discutir alguna pregunta que se va a hacer para el grupo. Entonces, estas son más o menos las áreas que se van a evaluar en el curso. Queremos saber que la gente está aprendiendo. Nada más. Y ahí quizás en las tareas vamos a poder decirle en qué necesitan mejorar, etcétera, porque queremos que la gente sepa dónde está. Muy bien, ese es el plan del Antiguo Testamento, de introducción al Antiguo Testamento. Ya para la próxima vamos a hablar de la introducción al Nuevo Testamento. Muy bien, entonces. Una pregunta. Sí. ¿Qué significa veterotestamento? Yo lo busqué en inglés y dice weather forecaster. Tú dices, di otra vez la palabra. Veterotestamentarios. Son los libros que fueron canonizados después de los libros que fueron canonizados, que fueron reconocidos. Entonces, ¿Son los apócrifos? ¿Cómo se dicen? ¿O son otros? son deuterocanónicos, es otra palabra. Libros que fueron canonizados después, pero que fueron incorporados en la Biblia católica, pero no en la protestante. En la Biblia protestante, ustedes saben, cuando se refiere a los protestantes, se está llamando a todos los cristianos que no están, no son parte de la Iglesia Católica Romana. O ortodoxos. Ortodoxos, exacto. Entonces, a eso que se refiere. Está bien. Melibet. Yes. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre el programa? No. Ok, pues vamos a ver entonces, esta introducción de una manera más detallada. Ok. La primera unidad, como tienen ustedes ahí, vamos a ver el texto y el canon del Antiguo Testamento. Esa es la primera unidad. Texto y canon. Eso es algo muy importante. Esto responde a la pregunta de el contenido, el texto, cómo se formó el texto del Antiguo Testamento. Como le dije, estamos hablando de miles de años y cómo se decidió que esos son los textos que Dios quiso que nosotros tuviéramos en el Antiguo Testamento. Podemos entonces comenzar diciendo que en lo que es la historia general del canon, eso fue una labor
gigantesca, realizado por copistas, por líderes, por hombres que eran dedicados a eso, a revisar esos textos, esos manuscritos que se tenían guardados como texto sagrado y poder determinar a través de un proceso muy cuidadoso de poder determinar cuáles eran los manuscritos más antiguos, porque había muchas copias, a tal punto que no se sabían, era difícil de determinar cuáles eran los textos originales. Como ya ustedes escucharon en el primer curso, había muchos textos, ¿verdad? No había un texto original que uno pudiera decir, ok, vamos a traducir de aquí, de este texto al hebreo. Además, una de las dificultades que aparece en ese proceso de organizar esos manuscritos era el tipo de lengua que se hablaba, que era un hebreo muy antiguo. El Antiguo Testamento usted va a encontrar partes que fueron escritos en arameo y otros que fueron escritos en hebreo, por un hebreo antiguo. Entonces, gracias a Dios, para ir moviéndonos un poquito más rápido, déjame decir, dentro del aparato crítico, yo no sé si podrán fotografiar esta Biblia. Yo no sé si se podrá ver. Yo no sé, ¿puede verse esta Biblia? Sí. Esa Biblia, ¿verdad? Esa es la Biblia hebraica Stuttgartensia. Esa es una Biblia hebrea. Fue la Biblia que más, vamos a decir, que recogió los textos, vamos a decir, más originales. Miren, para que vean ahí una literatura hebrea. Cuidado que se lea al revés como se lee el español. Eso es texto hebreo. Esa fue vamos a decir, la primera Biblia que se tradujo al hebreo. Y esa Biblia, gracias a esa Biblia hebraica, nosotros tenemos traducciones en español y gracias a la Sociedad Bíblica que son más fieles al texto original, a la lengua original del que se escribió la Biblia. Una pregunta. Ajá. Cuando usted dice, dice aquí, con una consulta, cuando uno consulta el aparato crítico de la Biblia hebrea, eso. Esta Biblia Esa misma. es Stuttgartensis. ¿Qué significa aparato crítico? Bueno, es una expresión en español. Yo no sé en inglés qué sería equivalente a aparato crítico. En español es una manera de decir todo lo que se usó para hacer análisis del texto. Un análisis crítico, no literal. Son como unos criterios, pastor. Eso incluye criterio, todo lo que se utilizó, el instrumento crítico de revisión del texto o de las copias, conforman lo que es el aparato crítico. Podemos decir que son las herramientas que se utilizaron. O herramienta crítica. El equivalente en inglés no sé cómo, si Cassandra puede ayudarte en ese sentido. Ya yo entendí el concepto, ¿verdad? Sí, entendí el concepto. Ahora yo quiero entender. Esa Biblia, la Biblia hebraica, hecha, o sea, fue put together, like. Todas, un equipo completo de gente que la hizo. Okay, yes. Sí. Okay.
Yeah. Sí, que participó en esto, incluyendo traductores y biblistas y arqueólogos, y todos participaron, protestantes y católicos romanos. O sea, esta es una de las traducciones de lo más original que apareció de los manuscritos al hebreo que hoy conocemos, el hebreo que ya es una lengua muerta, y eso fue una de las cosas que más complicó el trabajo de colección de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, esta es la mejor forma. Entonces, yo no sé si ustedes han oído hablar de la Sociedad Bíblica, la Sociedad Bíblica Internacional. Yo no sé si ustedes han oído hablar de eso. Es una institución que trabaja a nivel internacional, ha estado trabajando por muchos años, tiene mucho tiempo, que es difusora, o sea, que difunde la Biblia y promueve la traducción de la Biblia hasta en los idiomas más quizás desconocidos. Ha sido la institución que ha facilitado que más grupos humanos le llegue la Biblia en su propio idioma. Eso incluye grupos indígenas, grupos humanos a nivel de todo el mundo. Han sido los que han hecho más esfuerzo en la distribución de la Biblia. Entonces, es bueno también destacar que en todo este proceso también se incorporan esfuerzos científicos para determinar la validez del texto sagrado. O sea, todo eso requiere, es una combinación de esfuerzos de todos los tipos para poder tener una Biblia común. Entonces, esta Biblia, que es quizá la mejor traducción al texto hebreo, fue la que usó la Sociedad Bíblica para hacer las primeras Biblias en español. De ahí tenemos entonces, después de revisar todas las tradiciones y todas las fuentes, ustedes van a leer el libro más en el texto que le mandamos de una manera más específica. De ahí surgió una de las primeras Biblias traducidas al español, que fue la Reina Valera, que ustedes la tienen, la del 1960, y hay otra un poquito más vieja que esa, y otra más nueva, que es la del 1995. Una de las mejores traducciones de la Biblia al español es la Biblia, la Reina Valera. A veces la dificultad que tenemos con la Reina Valera es que todavía usa un lenguaje formal del español, como decimos, vosotros sois. Yo sé que en algunas regiones todavía de América Latina se habla ese español, pero tenemos también en esa misma línea la versión Dios habla hoy, que también fue un trabajo arduo hecho por biblistas, protestantes y católicos romanos. La diferencia entre la Biblia católica romana y la Biblia protestante es que la Biblia protestante se quedó con los 39 libros que tenemos nosotros ahora. Y la Iglesia Católica incorporó los libros deuterocanónicos, o apócrifos, que la Iglesia Católica consideró que fueron canonizados, pero después de esos 39 libros que hoy nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. A ver, ¿quién me dice por lo menos de memoria el nombre de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento?
Pentateuco. Sí, le llaman Pentateuco. ¿Qué otro nombre le llaman a esos primeros 5 libros? ¿Cómo, qué otra manera lo llaman? A esos primeros 5 Antiguo libros. pacto, pastor, ¿Ah? le dicen. ¿Le dicen Antiguo qué? pacto. Perdón, otra vez. Antiguo pacto. Es una palabra hebrea también que le dicen. Pentateuco y la Torah. ¿Quién le llama la Torah a esos 5 libros? Sí, Los el judíos. pueblo Israelita. hebreo, Judíos, los los judíos, la judíos, Torah. exacto. ¿Qué significa Torah? La Torah. Significa instrucción, pastor. Y instrucción, muy bien, instrucción. Entonces el Pentateuco significa 5 libros. ¿Y quién me lo dice de memoria, los 5 libros? Tan. Cuidado quien abre la Biblia ahí. Puede que me equivoque, casi seguro. Génesis, Deuteronomio, No, en orden. Génesis, Éxodo, Ajá, Deuteronomio, no, sigue. Números. No. Ay, no me quemé. A ver, ¿quién me lo dice en orden, de memoria? Los 5 libros del Antiguo Testamento, del Deuteronomio. Intento, a ver, Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, Números. Ahí nada más fallaste en uno. ¿Así? Sí, pero va bien. Génesis, Éxodo, Levítico. Sigan ahí. Números. Número. Y Deuteronomio. Deuteronomio. Muy bien. Eso es un trabajo en comunidad. Si la respuesta correcta se da en comunidad, está bien. No tiene que ser un solo individuo. Así que nosotros aprendemos es en comunidad. Esos son los primeros 5 libros. Los voy a poner a prueba ahora. Ustedes van a tener que, entre esta sesión y la próxima, poder decir, vayan trabajando en eso, poder decir los 39 libros del Antiguo Testamento de memoria. ¿Ustedes creen que es una tarea muy difícil? Yes. ¿Cómo va a ser? Ahora. Porque hasta yo puedo decírselo de memoria. Vamos a ver si para la próxima sesión vamos a ver quién trae de memoria los 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Quién lo va a poder decir de memoria? Así que ya ustedes saben, eso va a ser vamos a decir que esto es una tarea aparte de la hoja de tarea. ¿Ok? Hubo problema también un poco con los judíos, no solamente con los católicos romanos, sino con los judíos, para aceptar el canon del Antiguo Testamento. Ellos tuvieron también algunos problemitas en cuanto al orden de los libros y en cuanto a las subdivisiones de los libros. Y una de las dificultades que se presentaron en el camino, más adelante, vamos a ver, es que no sé cuánto han escuchado acerca de la Septuaginta. ¿Quién me puede decir algo de la Septuaginta? La primera Biblia que fue traducida del hebreo al griego. ¿Quién me pueden decir de eso? Marisol, usted se acuerda seguro. Sí. ¿No? De la otra clase. Muy bien. No sé si estabas, Melissa. ¿Alguien puede decirme hablar de la Septuaginta un poquito?
Dale, Jenny. Ok, la Septuaginta, ¿verdad, pastor? Sí. La Septuaginta se compone por, perdonen si me equivoco, por los 70 libros, por 70 libros que, que fueron recopilados. ¿Voy bien, pastor? No, no va bien. Bye. Porque los 70 no se refieren a 70 libros, sino a 70 traductores, que en realidad fueron 72. Pero ustedes saben en qué idioma es. La versión de los 70 también se le llama, que también se le dice la versión de los 70, porque fueron los 70 traductores los que participaron en el proceso de traducción. Exactamente, 70 traductores que participaron en la traducción de qué lengua, qué lengua. Del texto hebreo, de la lengua hebrea, a la griega. ¿Se entiende ese punto ahí? Acuérdense que es la Biblia que se usaba en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Era una Biblia griega. Ya se había traducido en ese tiempo. Ya. Ustedes saben que cuando comenzó a dominar al pueblo judío Alejandro Magno, la cultura griega, se impuso a tal punto que le prohibían a los judíos hablar el hebreo. El hebreo como lengua entró en decadencia y hasta dejar de hablarse, porque los griegos querían imponer su cultura, su lengua, su costumbre, y lo hacían hasta de manera violenta contra los hebreos, contra los judíos. Lo hacían de manera violenta. Entonces, gracias a Dios, se había traducido la Biblia del hebreo antiguo al griego. Y las sinagogas judías y los cristianos después, para el tiempo de Jesús, usaban la Septuaginta. Pero los judíos un poco celosos, sobre todo los más celosos de su tradición, al ver que los seguidores cristianos usaban demasiado la Septuaginta, comenzaron ellos entonces a recoger sus propios textos en hebreo, en el hebreo original. O sea, retornaron al hebreo original de acuerdo a los manuscritos que ellos tenían y los textos hebreos que ellos tenían, para diferenciarse en algún aspecto de la Septuaginta o el uso de la Septuaginta por los seguidores de Cristo, por los cristianos. Entonces tenemos que los judíos tuvieron su propio canon o su propio trabajo de composición del texto sagrado, y ellos dividieron el canon en 3 partes. Como dijimos, la Torah, que significa instrucción o guía, Nevim, que significa profetas, y Ketuvim, que significa escritos. Más adelante, pues, ustedes verán en el documento que yo les mandé, que ellos le llamaron a la Torah o ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y siempre aparece, en ese sentido, coincidimos los cristianos con el canon judío en los primeros 5 libros, pero no solamente en el canon judío, sino también de otros grupos religiosos. Coinciden con esos primeros 5 libros. Y aparecen también. ¿Cómo cuáles? Primeros 5 libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Usan eso. Ajá. Nosotros los cristianos le llamamos Pentateuco.
primeros 5 libros. Entonces, los Nevim, como le llamaban los judíos, están divididos en 2 partes. Profetas anteriores, que son Josué, Jueces, Samuel, Primero de Reyes, y los reyes y los profetas posteriores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y los 12 profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Prepárense que lo van a decir de memoria: Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. O sea, la diferencia grande está entre en las divisiones que ellos hacen, el canon judío. Los Ketubim incluyen los libros de Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, que aparecen en ese orden en la Biblia hebrea. Ese es el orden que hay en la Biblia hebrea. Los protestantes tenemos la misma Biblia. Pregunta, perdón. ¿Hay alguna razón por la cual están en otra orden en nuestra Biblia? Es simplemente razones vamos a decir, de tratar de conservar cada quien su propio sello. En el caso de los judíos, simplemente la mayor preocupación que ellos tenían era que los seguidores de Cristo usaban el mismo, la Biblia, por ejemplo, griega, y siguieron el orden, más o menos el orden de la Septuaginta para organizar el libro, organizar el texto sagrado. Usaron el mismo orden de la Septuaginta. Los judíos tenían problemas con eso, sencillamente porque los seguidores de Cristo usaban el mismo orden de la Septuaginta. Ellos decidieron poner un orden, es más o menos, las razones son más caprichosas y de tú sabes, de tratar de diferenciarse. Los judíos trataron de diferenciarse de los otros grupos, como los cristianos, que usaban el mismo texto sagrado. Es como identidad religiosa, porque sabemos que también hasta el Corán tiene mucho parecer con nuestra Biblia, entonces cada grupo quiere diferenciarse en su identidad. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que basado en el orden que tenía la Septuaginta, los protestantes y católicos usaron una división diferente, con los mismos libros, pero una división diferente. Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Libros históricos, le llamaron Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Libros proféticos, Isaías, Jeremías, del mismo profeta también, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. A esos 5 libros se le llama profetas mayores. Vamos a encontrar que también la sesión del Antiguo Testamento que habla de los profetas se dividen en 2, profetas mayores y profetas menores, hasta Daniel. Entonces los profetas menores son 12, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí están 39 libros, excepto que los católicos romanos agregaron los libros, ellos le llaman deuterocanónicos, y luego quizá vamos a hacer alguna referencia a esos libros y su importancia. Yo espero que ustedes lean el documento, porque ahí tenemos algunas opiniones relacionadas con el valor de esos libros. Y tenemos preguntas en la hoja de tarea para que ustedes investiguen acerca de estos libros y su importancia, que pueden ayudarnos a entender muchos pasajes del Nuevo Testamento que vienen de esos libros deuterocanónicos.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Yo creo que aquí vamos a hacer una pausa de unos 5 minutos para entrar a la segunda unidad o a la unidad 1 del Nuevo Testamento. Que ya vamos por las 8:12 y no queremos que ustedes se me duerman ahí. ¿Tienen preguntas o comentarios de lo que ya se ha hablado? Algo que yo resaltaría es que el Espíritu Santo trabaja juntos con los humanos para que tengamos este canon, ¿no? Y eso para mí es el punto más importante porque es como que los humanos tuvimos que hacer varios pasos para llegar a esto, pero el Espíritu Santo está en todos esos pasos. Y eso se encuentra en su lectura, si no la Quiero, sí, a propósito de eso, ojalá queremos que los ojos nuestros se abran en el sentido de que solamente si la voluntad de Dios de que este texto que tenemos hoy nos llegue como lo tenemos, si la voluntad de Dios no hubiera estado detrás del esfuerzo humano que se hizo, el gran esfuerzo humano, el espectacular esfuerzo humano que se hizo para organizar y mantener, conservar por años este texto sagrado. Si el Espíritu Santo, si la voluntad de Dios no hubiera estado detrás de todo esto, nosotros hoy no hubiéramos tenido Biblia, la Biblia que tenemos hoy en día. Eso es sumamente importante entenderlo. Y eso es lo que nosotros quisiéramos que cada uno de ustedes vean en esto. Lo otro, en cuanto al orden, no se preocupen mucho en cuanto al orden de los libros, porque incluso en el proceso de canonización de los libros, del texto sagrado, fue totalmente diferente. Por ejemplo, uno de los últimos libros que fueron canonizados fue el libro de Esther. Uno de los últimos. Uno de los primeros fue el libro de Job, y sin embargo no está, en cuanto al orden, no está entre los primeros libros. Hay algunos que creen que incluso Job fue el primer libro que se canonizó. Fue muy difícil, por ejemplo, canonizar o aceptar el libro de Cantar de los Cantares, por todo el problema que tenemos acerca del amor. Yo no sé cuánto han leído Cantar de los Cantares. Es un poema de amor. En el caso de Esther, porque no aparece el nombre de Dios en ninguna parte del libro de Esther, pero también por el prejuicio de la mujer, cómo era vista la mujer, y aceptar en esos grupos que una líder como Esther pudo hacer lo que hizo, dio mucha lucha, ¿no? Hay muchos otros libros que los libros no se ordenaron en la Biblia de acuerdo al momento en que fueron canonizados. Así que por eso no se preocupen mucho. Ya, pausa de verdad, 5 minutos. 5 Hasta minutos. 20. All right. Vamos a volver inmediatamente. 5 minutos. Ok. De esta manera comenzamos la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tenemos en el Nuevo Testamento? A ver, ¿quién nos dice? 27. 27. Muy bien, muy bien. ¿Quién me puede decir en orden los 4 evangelistas, 4 evangelios? En orden, en el orden en que está en la Biblia. Matthew, Mark, Luke, John. Exactamente, aunque usted lo oyó en inglés, es así. En ese orden. Y se cree que el primer evangelio fue Marcos. Le voy a usar una palabra técnica, pero no, por lo menos para que se familiaricen un poco. Cuando ustedes oyen los evangelios sinópticos, la palabra sinópticos, ¿a qué se refiere para los que estén interesados? Es como similares, como cuando la literación es casi igual.
Ok. ¿Es eso? Ok, sí, tiene en parte eso. Eso, el sinóptico significa que esos 3 evangelios fueron escritos de una misma fuente, aunque tienen diferencias, fueron escritos de una misma fuente. En este caso, Mateo y Lucas escribieron de Marcos, pero Mateo y Lucas tuvieron otras fuentes. Por lo tanto, vamos a encontrar que hay historias que no aparecen en Marcos, pero aparecen en Lucas, historia acerca de Jesús que aparecen en Mateo, pero que no aparecen en Marcos y en Lucas. Pero casi todas se repiten en esos 3 evangelistas. Y otro detalle importante es que en los evangelios sinópticos los énfasis también cambian. Y eso se debe a la audiencia. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, del por qué se da ese detalle en cuanto a los evangelistas. ¿Cuánto han leído el Nuevo Testamento completo? Yo, hermano, Muy bien. pastor. Ok, muy bien. Eso es una buena tarea, leer el Nuevo Testamento. La Biblia entera, unas cuantas veces. Ah, Soy calladita, pero excelente, porque estoy excelente, escuchando. excelente, excelente. Mientras más leemos la Biblia, más descubrimos cosas y verdades. Nunca es aburrido volver y leer y releer la Biblia. Eso es una característica. Entonces estamos conscientes de esos 27 libros del Nuevo Testamento, y ahí vamos a encontrar contenidos de diferente tipo. En estas unidades acerca del Nuevo Testamento no pretendemos cubrir todos los detalles, ¿verdad?, de este gran libro. Sencillamente es un libro, el Nuevo Testamento, donde el protagonista principal es Cristo. Entonces, vamos a tratar de conocer en este curso un poco acerca del contexto cuando Jesús vino, y conocer un poquito mejor el origen de Jesús en este caso, porque no se puede entender el Nuevo Testamento si no entendemos quién fue Jesús, cuando él llegó, en el momento que llegó, todo lo que podamos entender acerca de Jesús nos ayudará a entender todo el resto del Nuevo Testamento. Así que nos proponemos aprender aquí juntos el origen y el contexto general del Nuevo Testamento. Vamos a ver los principales escritos. Vamos a ver juntos cómo los primeros seguidores de Jesucristo se familiarizaron, porque no tenían el Nuevo Testamento, el rol que ellos jugaban, el rol que ellos jugaran en los primeros 100, 200 años. Ellos no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Entonces, el rol que ellos jugaron en todo lo que hoy tenemos como Nuevo Testamento, como es el libro de historia, que es el libro de los Hechos, donde nos narran muchos de los eventos patrocinados por los primeros seguidores de Cristo. Vamos a caminar juntos acerca de las perspectivas históricas, teológicas del Nuevo Testamento. Otra vez, la mayoría de los lectores son lectores literalistas, y hay mucho problema en la interpretación entre los grupos cristianos,
precisamente por eso, porque hay algunos que lo leen de manera literal, otros que lo interpretan. Eso es lo que vamos a tratar de procurar. Vamos a ver entonces la unidad 1, el mundo de Jesús, que es el contexto. ¿Qué había? ¿Cómo era la política, la economía, la cultura, el pensamiento de la época cuando Jesús vino al mundo? Luego vamos a ver al Jesús histórico y a los evangelios en una segunda unidad. El Jesús histórico. Cuando decimos Jesús histórico, nos referimos al Jesús que realmente existió, que vivió en un lugar, en un pueblo, en una ciudad, y que hay evidencia de que nació y vivió en ese lugar. Que no fue un fantasma, un personaje místico, como muchos inventan, personajes y profetas y apariciones por ahí. No, vamos a ver al Jesús histórico y vamos a conocer mejor otra vez los evangelios sinópticos vamos a hacer la diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Es una distinción muy importante para nosotros entender mejor a Cristo. Luego vamos a ver la historia de la cruz, de Galilea a la cruz, el recorrido de Jesús. Vamos a ver, vamos a estudiar más profundamente a Jesús como Señor. Vamos a estudiar la inclusión de los gentiles a nosotros, los gentiles. A Pablo escribió casi la mitad más de la mitad del Nuevo Testamento, de los 27 libros del Nuevo Testamento, se cree que Pablo escribió 13 libros. Entonces vamos a ver eso. Y vamos a ver otra unidad más profunda acerca de Marcos y la historia de Jesús, la comunidad de Mateo y de Lucas, y luego a Juan, que no está dentro de los sinópticos, pero porque fue el evangelio que se escribió mucho más tarde. Entonces vamos a ver cuál es el énfasis de Juan, del evangelio de Juan. Vamos a ver a Jesús, sacerdote y rey, y ahí vamos a incluir algunas notas sobre el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Esa es alguna pregunta, algún comentario sobre este plan. De esa manera vamos a cubrir 10 unidades en este periodo. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? Ok. ¿Algo que han aprendido nuevo hasta ahora? ¿Alguna cosita? Sí. Yo no quiero que se me queden tan calladitos porque si no creo que se están durmiendo. ¿O algo que les emociona aprender más en las semanas que vienen? ¿Algo nuevo o algo que les emociona? A ver. ¿Cuál les interesa? La verdad que de manera particular, la manera en que yo he visto siempre la Biblia ha sido casi autodidacta, ¿no? O buscando alguna referencia o escuchando en la iglesia, pero nunca he hecho un estudio así, bien metódico, ¿no? Con un programa y hay muchas palabras que son nuevas para mí, ¿no? Eso de el tema de los evangelios sinópticos, primera vez, muchas palabras son nuevas y eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno. Gracias. Gracias, Menos. ¿Alguien más tiene algún comentario? Quiero saber si le está interesando, si lo están disfrutando o si es aburrido. Ese es el problema de lo virtual, que uno no puede ver el cuerpo, el rostro, las miradas.
Y entonces uno no se da cuenta. Pastor, Sí. a mí me parece interesante la forma en que se ha organizado de ir viendo de manera simultánea Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque desde mi práctica siempre como que nos acostumbramos a verlo separado. Por un lado, el Antiguo Testamento, como una historia ya muy vieja, y por otro, el Nuevo Testamento. Y entonces esta metodología de ir viendo de manera simultánea tanto el antiguo como el nuevo, me parece a mí muy interesante y me genera mucha inquietud. Es interesante punto, porque una de las ideas de hacer los dos cursos juntos es esa, la conexión que hay entre uno y otro. Más adelante vamos a ver que el Nuevo Testamento tiene cientos de menciones acerca del Antiguo Testamento. Y un secreto que le voy a dar con relación a los libros canonizados del Antiguo es que aparecen menciones en el Nuevo Testamento casi de todos los 39 libros del Antiguo. Alguna referencia se hace, pero no de los deuterocanónicos o apócrifos. Creo que han descubierto quizá uno o dos datos donde se hace mención de algo que aparece en el segundo libro de Macabeo o de uno de los libros apócrifos. Pero eso es algo muy importante, como el Nuevo Testamento da testimonio, incluso en palabras de Jesucristo, muchas veces hizo mención a profetas, a la ley, a escritos del Antiguo Testamento, dando fe de que, y estamos hablando de cientos de años de diferencia entre el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento. Sin embargo, se mencionan se hace mucha referencia al Antiguo Testamento. Eso es un buen punto, Marisol. Que observen eso, son muy buenos. ¿Alguien más quiere decir algo? Y Pastor, de la está bien, Pati. Dale. Yo iba a decir que de las pocas veces que Jesús habló del mismo, él usaba el Antiguo Testamento para señalar lo que él vino a hacer. So, esa conexión es muy importante, como él es tipo del viejo sacrificio y siendo una vez para todos, cubriendo ese pecado. Wow, eso es teología pura. Patricia, tú no estás fácil. Hay que comerse esa palabra. Eso es hacer teología, ¿eh? Eso es lo bueno de este estudio así en esa forma, que nos ayuda a hacer teología. Está muy bien, ese es un buen puntazo ahí, ¿verdad? De conexión entre ambos. ¿Alguien más quiere decir algo? Creo que Jenny quería decir algo. Sí, tenemos mucho que aprender. Bueno, yo tengo mucho que aprender. Ay, yo también. Ay, qué bueno. Que me llamó mucho la atención la unidad 1 del Nuevo Testamento, porque entiendo que es muy importante conocer, como dice el título, el mundo de Jesús para comprender muchas de las cosas de que se hablan en la escritura. Ya, muy bien, muy bien. Sumamente importante el contexto, porque una clave para interpretar, los teólogos le llaman hacer hermenéutica o interpretar. La hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia. Entonces,
una clave importante es el contexto, conocer el contexto en el que se escribió el libro. Y el contexto incluye lo político, lo económico, lo cultural, lo histórico. Así que eso que tú dices, Jenny, refleja que tú tienes una mente hermenéutica. ¿Oíste? Así que eso es muy importante, porque no está de más. Este es parte del conocimiento que necesitamos adquirir y dominar para entender el Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, eso es lo primero que quisiéramos hacer en este curso. Conocer un poquito más acerca de Jesús. Como ya ustedes habrán escuchado, Jesús es identificado como el fundador de una nueva religión llamada el cristianismo. Cristianismo, ¿verdad? Por Cristo, por su nombre Cristo. Y sus seguidores se le llamó cristiano mucho después, no al principio, mucho después. Así que en ese entonces, cuando Jesús vino a la tierra, el judaísmo había pasado por muchos procesos terribles de deterioro. Habían muchos judíos se habían movido a otros lugares después que los judíos fueron liberados del exilio de Babilonia. Se movieron por diferentes lugares y muchos judíos fueron mezclados con otros grupos culturales y le llamaron los judíos de la diáspora, que eran considerados así porque no eran judíos puros, se habían mezclado a otra cultura. El pueblo judío siempre fue celoso con la mezcla con otra cultura o con otra religión. Entonces, para los tiempos de Jesús, estaba esa mezcla de judíos de las diásporas y judíos puros. Los judíos puros rechazaban a los judíos de la diáspora. Ustedes recordarán cuando se produjo el problema de las viudas en el libro de los Hechos. Esas viudas eran consideradas de la diáspora porque no eran puras y por eso eran discriminadas. Los judíos que no eran puros eran discriminados. En el tiempo que vino Jesús había mucha discriminación en ese sentido, porque había un grupo que quería conservar la pureza del judaísmo y eso provocó mucho deterioro, porque había un grupo muy privilegiado que se sentía superior y otros grupos no privilegiados que eran marginados de la práctica del judaísmo. Pero también había mucho problema con los ritos que venían de la antigüedad. Había un grupo que quería mantener sus ritos puros de sacrificios, de reuniones, de interpretación y de prácticas que venían de tiempos muy lejanos, y que estaban basadas en la ley, en los mandamientos. Jesús tuvo que enfrentar a esos grupos de una manera franca y directa por esa situación. Por eso ustedes van a encontrar muchas confrontaciones entre Jesús y los líderes de ese judaísmo oscuro, como eran los fariseos y los saduceos. Es bueno destacar en este sentido de que Jesús nunca dejó de ser judío. Jesús, incluso muchas de las prácticas judías, él las ejercía. Como ustedes pueden leer en el Nuevo Testamento, Jesús iba todos los sábados a la sinagoga.
Donde quiera que él viajaba, él buscaba una sinagoga y visitaba la sinagoga. Y seguía el rito de la sinagoga, el culto que se hacía en la sinagoga. Así que Jesús vivió y murió como judío. Hay que decir también, para entender bien todo lo que estamos diciendo, que los primeros seguidores de Jesús, incluyendo los apóstoles, fueron judíos y nunca abandonaron el judaísmo. Ustedes van a encontrar en algunos pasajes de las Escrituras, porque como Pablo fue llamado a los gentiles, él tuvo mucho problema con Pedro, porque Pedro, cuando ustedes leen en el Nuevo Testamento de que algunos cristianos judíos querían judaizar, ese término de judaizar, ustedes lo van a encontrar en Gálatas. Pablo acusa a Pedro de tratar de judaizar a los cristianos gentiles que habían sido alcanzados a través del ministerio de Pablo. Judaizar. Cuando se habla de judaizar, se quiere decir que se quiere se quiere obligar a los primeros cristianos gentiles que practicaran ciertas prácticas judías, como fue ¿cómo se llama? La circuncisión. Y también celebrar ciertos sacrificios y ritos que eran propios de la costumbre judía o del judaísmo. Entonces, se presentó esa situación en los tiempos de Jesús, esa diferenciación entre diásporas, judíos puros y gentiles más adelante. Ustedes saben, ¿verdad? Conocen la historia de cuán dispersos vivían los judíos, tanto en Babilonia, cuando tuvieron 70 años de cautiverio, pero también cuando salieron de Babilonia, tuvieron muchos dispersos, y eso provocó, como ya le dije, una mezcla grande entre judíos que eran mezclados de tal sitio, de tal lugar. Durante el exilio, muchas de las costumbres que aprendieron en el exilio, en Babilonia, también los judíos de la diáspora lo habían traído. Y se dice que 2 siglos antes de Jesús, los judíos fueron obligados y esto aparece más en los libros apócrifos, por Antíoco Epífanes, uno de los reyes griegos, llegó a situaciones tan graves que forzaba a los judíos a abandonar su fe, lo perseguían y hasta lo mataban para que ofendieran a Dios y no siguieran sus prácticas de una fe única en un solo Dios, en el Dios revelado en las Escrituras. Así que estamos aquí más o menos identificando algunos de esos detalles que fueron arrastrados desde 2 siglos antes hasta el momento en el que Jesús llega a ese escenario político. Cuando Jesús llega, ya no son los griegos los que tienen oprimidos a los judíos, sino los romanos. Están viviendo bajo el imperio romano. Bajo ese imperio llega Jesús, un imperio cruel que era muy, vamos a decir, era permisivo en cuanto a la práctica de diferentes religiones. No es que eran buenos ellos y que dejaban a los cristianos y todo eso, sino que ellos eran abiertos a cualquier práctica religiosa, con la única condición de que le hicieran su culto al César. O sea que en todos esos ritos religiosos
tenía que haber una sesión de honrar y venerar al César, porque el César era considerado Dios. Por lo tanto, había que hacerlo. Y vamos a ver más adelante que a los judíos se les dio un trato especial por parte del emperador, y era que no necesariamente le hacían veneración al César, pero le hacían una ceremonia de reconocimiento de su poder y de su autoridad, pero muchos judíos no estaban de acuerdo con eso, así que eso trajo mucha división y mucho problema. Ustedes van a encontrar detalle en el documento que ustedes recibieron y espero que ustedes le presten atención a esa parte. Así que vamos a ver había un contexto cultural particular, había un contexto político bajo un régimen totalitario del Imperio Romano. Había mucha tolerancia religiosa, pero estaba bien condicionada, que a veces comprometía la fe. Para el César, el rendirle culto a un dios, pues era prácticamente relegar al César como dios. También los cristianos judíos que se convirtieron tuvieron un problema porque comenzaron a identificar a Jesús como el rey de los judíos o como el Señor. Es bueno destacar aquí que ahora mismo nosotros podemos decir sin problema Cristo el Señor, pero decir Cristo el Señor en este tiempo de Jesús, decirle a Cristo Señor era un desafío al César. Era una posición radical, revolucionaria. Era revolucionario decirle Señor, porque solamente se le podía decir Señor al César. Y por eso muchos incluso fueron a la cárcel y también pagaron con su vida por proclamar a Jesús como el Señor. Vamos a encontrar el rol que juega Herodes en los Herodes, porque habían varios Herodes. Ustedes van a ver en el documento los diferentes Herodes, hasta el Herodes que mató a Juan el Bautista, que mandó a matar a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, pues, lo enfrentó como un profeta por su pecado y fue mandado a matar por él. O sea que vamos a ver que no era fácil en el tiempo de Jesús. La situación era tensa, era terrible. El dar testimonio de Cristo costaba muy alto el precio. Pero muchos decidieron hacerlo. Vamos a ver entonces cómo los cristianos se expandieron más adelante a pesar de todas esas situaciones políticas y económicas que enfrentaron en ese entonces. No sé si hasta ahora tienen alguna pregunta o algún comentario. Pastor, yo tengo una pregunta. Cuando nos referimos a que Jesús era judío, o sea, que murió siendo judío, nos referimos territorialmente porque era de Judea o nos referimos a practicantes del judaísmo como religión. Muy buena pregunta. Las dos cosas. Él era judío de sangre y judío en términos religiosos, porque él se crió bajo las prácticas judías. Ustedes van a ver que él fue presentado cuando niño, circuncidado, fue amamantado como niño en una familia judía y todo, y lo llevaban a la sinagoga los padres los sábados,
O sea que él practicó el judaísmo y vino del judaísmo. Y tenía origen judío. Precisamente el trabajo de Mateo, y por eso que el libro de Mateo comienza en una forma tan aburrida. Yo casi nunca les recomiendo a los primeros lectores de la Biblia, nunca les recomiendo comenzar por el libro de Mateo, porque se van a encontrar ahí con una genealogía de que fulano vino de fulano, etcétera, etcétera. Pero para nosotros no tiene mucho sentido, pero para los judíos sí, porque la audiencia de Mateo es judía, y él quería demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías, el prometido. Había una esperanza judía que estaba determinada por el Mesías que ellos esperaban. O sea, la esperanza judía es diferente a la esperanza cristiana en el sentido de que mientras que la esperanza judía era basada en la llegada de ese Mesías que iba a restablecer el reinado de David de manera perpetua y que iba a tener poder para liberar al pueblo de Israel de la opresión de cualquier opresor, en este caso la opresión romana, y que ese Mesías iba a establecer un reinado de paz y de abundancia de nuevo del pueblo de Israel, y se iban a establecer ahí, se iban a establecer como tal. Esa era la esperanza judía. La esperanza cristiana ya después viene a ser la resurrección, la segunda venida de Cristo, el establecimiento de su reino también, pero ya de otra manera se entendía. Hay que diferenciar esas dos cosas. Entonces, sí, Jesús era judío de sangre y también judío en la práctica, en la fe judía, con la diferencia de que él vino a establecer una nueva manera de interpretar la escritura que se le fue dado a los judíos. Jesús entendía lo que no entendían los judíos dentro del judaísmo, y era que la bendición o la salvación o la esperanza judía no era nada más para los judíos de sangre, sino para el mundo. Esa era la diferencia entre la visión judía pura y la visión del Jesús judío. La visión del Jesús judío era que la salvación era para todo el mundo. La visión del judío típico era que el Mesías venía para ellos, para la bendición de ellos, nada más. Pastor, perdón. Entonces, podríamos decir que Jesús en un principio, como usted lo dice, era un judío practicante. Y luego podríamos decir que él fue como un rebelde, porque entonces luego hacía cosas contrarias a la tradición, a las costumbres, y hacía cosas contrarias a todo lo que era la costumbre de los judíos. Así es. Inclusive, esa parte que usted estuvo hablando ahora de que la salvación era solo de los judíos, el mismo Jesús en una... Te cortaste, Jenny, estás en mute. Ay, perdonen. Cuando Jesús mismo afirmó quizás en su tiempo donde él era un practicante judío, no sé si me estoy explicando bien, donde él le dijo a la mujer que no era lícito darle del alimento de los hijos, echárselo a los perrillos. Ahí él habló como un judío practicante. Así Luego es. más adelante sí vemos como un cambio en él donde él sí habla a todo el mundo, pero en un principio, en los mismos evangelios, sí habla él como un judío practicante. Muy bien, así mismo. Muy bien. ¿Puedo comentar? Sí, claro. Yo creo que una de las razones por qué destacamos tanto que Jesús permaneció como judío, y por eso yo digo, a veces es más fácil de pensar que fue un reformador
porque él no se salió, y a veces diferenciamos mucho entre judaísmo y cristianismo en el sentido de que decimos, bueno, ellos estaban incorrectos. Y mi manera de verlo, y el pastor Santiago me puede corregir si él lo ve de otra manera, es que Jesús quería recordar a los judíos el verdadero mensaje, el corazón de su religión, que ya estaba ahí. O sea, él no cambió nada. Él nomás sacó de lo mismo Antiguo Testamento, por eso lo estamos estudiando, y porque hay versículos que dicen que la bendición del pueblo de Israel es para todo el mundo. Eso no lo sacó del aire, o sea, no es algo completamente nuevo. Eso existía en las escrituras. Entonces, para mí, él es como que permanece judío y él nomás tiene un énfasis de gracia, entra el judaísmo, pero no es que es otra religión. Nosotros tenemos otra religión por otras razones que vamos a entrar, es muy, muy amplio eso, pero él nomás entra el judaísmo, hay diferentes grupos, igual que nosotros tenemos denominaciones. Entonces, los fariseos tenían el énfasis en lo más tradicional, porque ellos querían mantener su identidad. No era por ser malos necesariamente, abusaron después, ¿no? Pero es porque ellos vieron que en este mundo tenían que identificarse. Yo soy judío porque tengo y hago este rito. Entonces, Jesús les recordaba que eso no es lo más importante. En la misma religión judía se ve que Dios es amor, que Dios es un Dios de pactos, de gracia, pero es como que resaltar esa parte. Es así yo lo veo, pero no sé si tiene otra manera de explicarlo. Muy bien, muy bien. No estamos de acuerdo, sí. Fíjense, acuérdense que yo no sé cómo perdieron de vista los judíos que la promesa que Dios le dio a Abraham, el fundador de los judíos, de donde salen los judíos, el padre, Abraham, él le dijo que a través de ese pueblo que él iba a fundar, iba a bendecir a todos los pueblos de la tierra. Ya ahí comienza la cosa, pero no lo tomaron en cuenta. Después de ahí llegó la ley. Es bueno tener todos esos momentos clave, y la ley se le dio a los judíos. Ahí ellos se sintieron exclusivos delante de Dios. La ley, al dársele la ley, pues ellos establecieron su relación con Dios en base al cumplimiento de la ley. Si obedecían la ley, Dios lo bendecía. Si desobedecían la ley, Dios lo maldecía y lo castigaba. Entonces ellos establecieron esa relación con Dios en base a la ley. Entonces, habían, como dice Cassandra, algunos representantes de la ley que eran guardianes de la ley, pero eran sinceros con lo que hacían, como en el caso de los fariseos. Los fariseos, la palabra fariseo significa santo originalmente. Eran personas, líderes separados y que conocían profundamente toda la ley y eran verdaderos maestros de la ley. El problema que se encuentran con Jesús es que ellos eran literalistas y llegaban a usar el poder que tenían en el conocimiento de la ley para oprimir a otros. Sabe que la religión puede jugar dos roles. Es bueno que se entienda esta parte. La religión hasta el día de hoy es así. Puede cumplir con dos propósitos: de oprimir a la gente o de liberarlo. Entonces, hoy tenemos grupos cristianos. Yo no digo que no son cristianos, pero son grupos cristianos que por el entendimiento que tienen de las escrituras oprimen a los cristianos por la manera en que ellos entienden las escrituras. Ustedes dirán, bueno, eso no quiere decir que se van a perder. Eso no quiere decir que se van a perder, que no se van a salvar. Son gente salvas, pero viven su fe en una manera de opresión, oprimida.
no viven o no disfrutan el gozo de la salvación. No viven una vida abundante. Solamente se limitan a la vida, pero no a la vida abundante. Y tenemos otro grupo religioso que interpreta la Biblia, vamos a decir que representan a Jesús, en este caso, que Jesús vino a reinterpretar la ley y enfrentaba a los fariseos para que vieran ese otro lado de la ley y liberaran al pueblo con sus enseñanzas, no que lo oprimieran, ¿eh? O no que vivieran asustados continuamente pensando en el castigo por la manera en cómo mucha gente violaba la ley. Entonces se daban esos dos. Hasta el día de hoy es así, no en una manera como cuando Jesús llegó. Los fariseos sinceramente creían que era así, eran buena gente, representaban verdaderamente al pueblo de Dios, pero Jesús vino a decirle, no, mira, prácticamente, vamos a decirte, yo soy la ley. Era como que Jesús, yo soy la ley. Acuérdense que Jesús fue acusado de abolir la ley. Este vino a abolir la ley. La acusación más fuerte que podían darle a alguien era esa. Y Jesús le dijo, no, yo no he venido a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Yo vine a hacerla cumplir. O sea que desde su origen la ley tenía el propósito de liberar, no de oprimir a la gente. Y esa fue la confrontación religiosa, en algunos casos política, que Jesús tuvo con su mundo en su tiempo. ¿Alguna pregunta? Porque ya llegamos a la hora pico y siempre se nos va a quedar algo. Pero cuando ustedes elaboren, hagan su tarea, ahí redondeamos cualquier punto, porque las preguntas más o menos cubren un poco de cada una de las cosas importantes de la unidad 1. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna aclaración que quieran que hagamos? No, en lo que estaba diciendo yo creo que un pueblo oprimido y perseguido como han sido los judíos puede tener esa reacción de ser extremista a un lado o de ir al lado libertador. Y yo creo que eso se ve hoy en día, que a veces por distinguirse de otro pueblo, como en Bolivia, por ejemplo, los católicos son la mayoría, entonces los evangélicos a veces, por decir no somos católicos, ponen muchas reglas también, que son como leyes, y no son necesariamente malas, pero no son necesarias siempre. Entonces, es como que, o los católicos dicen, para decir que no somos evangélicos, tenemos ciertas reglas. Entonces, ese contexto se sigue viendo en el mundo, eso de que somos la minoría o queremos distinguirnos de otra persona, entonces vamos a poner estos ritos, igual, son ritos, no son el centro de lo que es la importancia. Entonces, queremos ser un pueblo de liberación, ¿no? Entonces, por eso estamos estudiando. Sí, uno de los significados de salvación más importantes para mí es que es liberación. Y esa definición viene del primer acto de liberación que encontramos en el Antiguo Testamento, que es el libro de Éxodo. Eso significa éxodo, significa salida, liberación. Entonces, toda la Biblia debe estar vista a partir de esos lentes de liberación de la opresión. Cualquier tipo de opresión es contraria a los propósitos de Dios. Cualquier tipo de opresión. Y eso comienza en Éxodo. Por eso es que vamos a necesitar cuestionar todas las cosas bárbaras que son atribuidas a Dios en los siguientes capítulos de la Biblia o libros de la Biblia. Cualquier cosa que presente un carácter diferente al que Dios reveló en Éxodo, un carácter liberador, es una interpretación cuestionada. ¿Tenías algo?
Ya no dice. No, que Jenny había levantado la mano, pero ya no dice. Muy bien. Buena nota, Víctor. Yo creo que con esa nota que está poniendo Víctor ahí es una manera de resumir todo lo que hemos venido diciendo. ¿Quién más tiene alguna intervención para terminar y dejarlo ir a dormir tranquilo y en paz? Nomás para informarles que vamos a tener clases más a menudo, o sea, la semana siguiente sí vamos a tener clase y después vamos a tener un descanso. So, vamos a tratar de hacerlo más seguido con algunos descansos, así que presten atención al correo y qué fechas, pero cada vez le vamos a ir recordando. Entonces, la semana que viene sí tenemos clase, la tarea ya está ahí y le vamos a mandar los materiales antes por si les da tiempo y si quieren revisarlo, ¿no? De la semana que viene. Y si no saben cómo usar Google Classroom, me mandan directamente un email o un mensaje de WhatsApp. Y vamos a tener el pastor Santiago va a seguir enseñando, pero también vamos a tener el pastor Víctor enseñando un poco la clase la semana que viene, así que vamos a tener otra voz distinta y va a ser interesante. Eso. All right. Bueno, entonces, ¿alguien que concluya con una oración o...? ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera orar? I'll pray again. All right. Hi, baby. She's saying hi to everybody. Hi, everybody. Hello, baby. Hi, baby. Ay, caramba. Okay, let's pray. Adiós, adiós. Hi, baby. Hi. Gracias, Señor, por este momento. Padre, queremos saltar tu nombre, Padre Santo. Señor, we are grateful for you, Father God. We are grateful for this time that you have given us today. Father God, help me pray in Spanish, Lord. Holy Spirit, in the name of Jesus. Amén. Padre Celestial, en este momento, Señor, te queremos dar gracias, Señor. Queremos darte, Señor, toda la honra y toda la gloria, Padre Celestial, por poder darnos este momento de reunirnos, Señor, poder escuchar todo lo que el pastor tenía que decirnos y enseñarnos, Padre Celestial, por todo lo que hemos aprendido hoy, Padre. Te pedimos, Señor, en este momento que tú nos des la oportunidad de poder estudiar lo material que nos han mandado, Señor, poder hacer la tarea, Padre Celestial, y aprender más de lo que tú quieres para nosotros, Señor. Es por tu gracia, Señor, que estamos en esta clase, Padre. Fuiste tú que nos pusiste a cada uno aquí por alguna razón, Jehová. Y con eso te pido, Señor, que nos dé, Señor, la voluntad, Señor, y el poder de poder hacer las clases, poder leerlo y hacer la tarea, Señor. Señor, te pido que despierte pregunta entre nosotros, Señor, que despierte curiosidad, Padre, para poder entender todo bien y poder captar lo que tú quieres que cada uno captemos en estos estudios, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por esta noche. Padre, te pido que cada persona llegue a su casa, Señor, si no está en su casa, que llegue a su casa salvo. Y los que están en su casa, Señor, que tengan buena noche y que puedan descansar con tu espíritu, Señor, y con tu presencia en ellos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Marisol, no sé si está ahí todavía. Sí, estoy por aquí. Marisol, tú podrás quizás hacernos saber qué pasó con el grupo, si tuvieron problemas.